A los 40 años, sin club que lo esperara, con su madre llorando en una isla del Atlántico porque el papeleo del visado llegó tarde, un electricista de barrio hizo lo que nadie en el planeta anticipaba. Paralizó a la campeona de Europa, no le permitió ni un solo gol en el debut mundialista de su país, y emergió desde el anonimato absoluto para convertirse en la imagen más emotiva y viral del Mundial 2026. En los próximos minutos te cuento de dónde viene verdaderamente Josimar José Évora Díaz. ¿Por qué desde chico los vecinos de Mindelo lo conocen como Bociña? ¿Qué increíble coincidencia conecta su fecha de nacimiento con una Argentina campeona? Y las lágrimas que partieron el corazón del mundo entero cuando explicó por qué las gradas estaban vacías de su ser más querido. Y al final te revelo el detalle que casi nadie está contando. El nombre que su padre quiso ponerle. El de un ídolo argentino del Mundial 86. Y por qué las autoridades de Cabo Verde se lo negaron. Una historia que parece escrita por un novelista, pero que ocurrió de verdad hace 4 décadas en una isla africana, mientras el mundo entero miraba México 86. Arranquemos desde el principio, porque esta historia tiene raíces profundas. Josimar nació el 3 de junio de 1986, en Mindelo, una ciudad portuaria de la isla de São Vicente, en Cabo Verde. Ese día, mientras el bebé lloraba su primera bocanada de aire, el planeta entero tenía los ojos puestos en el Mundial de México. Y la víspera de su nacimiento, había ocurrido algo que marcaría su vida sin que nadie pudiera saberlo todavía. Pero eso lo guardo para el final, porque es el corazón de toda la historia. En los años finales de los 80, el pequeño Josimar era un chico más de los callejones de Mindelo. Su padre cumplía el servicio militar, su madre salía a trabajar antes de que amaneciera, y el niño quedaba a cargo de sus abuelos. Ese detalle es clave, porque va a explicar todo lo que viene después. En esas calles estrechas y de tierra, Josimar vivía con una pelota pegada al pie. Pero no era arquero, era jugador de campo. Habilidoso, técnico, con hambre de ganar. El problema era que siempre jugaba con chicos mayores, más grandes, más fuertes. Y los más grandes no le perdonaban nada. El propio Josimar lo recordó en una entrevista a la FIFA en 2024 con estas palabras. Me pegaban mucho y cuando no podía devolver los golpes o responder, volvía a casa enfadado, con mala cara. Entonces se burlaban de mí y decían que iba a quejarme con mis abuelos. De esa imagen nació el apodo. Sus compañeros comenzaron a llamarlo Bociña. En portugués, Bociña es el diminutivo cariñoso de abuela. Lo decían para humillarlo, para reírse del nene que corría a refugiarse con los viejos cuando las cosas se ponían difíciles. Una burla de barrio, sin importancia. O eso parecía. 40 años después, esa palabra está cosida en letras doradas sobre la espalda de su camiseta de selección y la luce en un mundial, con el pecho inflado de orgullo. El insulto se transformó en identidad. La humillación en legado. Hasta los 16 años, Josimar siguió siendo volante, extremo, jugador de campo, buen toque, buena lectura del juego. Y entonces vino el estirón. Creció de golpe, ganó envergadura, altura, presencia física. Un entrenador de Mindelo lo vio diferente y tomó una decisión que cambiaría su destino. Lo puso bajo los 3 palos. Casi a la fuerza. Y algo hizo clic. Ese chico que había aprendido a aguantar golpes en la calle, descubrió que tenía el carácter exacto que necesita un arquero para sostenerse cuando todo colapsa a su alrededor. En 2007, con 21 años, firmó su primer contrato profesional con el Batuque FC de Mindelo. Luego pasó al CS Mindelense, el rival histórico de la misma ciudad. Clubes modestos, ligas sin pantallas, sin contratos millonarios, sin proyección internacional. Para llegar a Europa, Josimar tuvo que dar un rodeo inesperado por Angola, donde fichó por el Progreso Associação do Sambizanga en 2011. Y allí ocurrió algo que parece menor, pero que no lo es. En el plantel angoleño ya había otro futbolista llamado Josimar. Para evitar confusiones en las planillas y en las convocatorias, le sugirieron que usara su apodo en la camiseta. Así fue como Bociña cruzó el Atlántico y se instaló para siempre como su nombre de guerra. Lo que empezó siendo una burla callejera en Mindelo, terminó siendo el nombre con el que el planeta entero lo iba a buscar en Google 3 décadas después. Lo que siguió es la biografía del fútbol invisible, el que no aparece en los highlights del domingo ni en los análisis de los grandes canales. Moldavia en 2015, con el Zimbru Chisinau. Portugal en 2016, con el Gil Vicente. Chipre entre 2017 y 2022. 5 temporadas en el AEL Limassol, donde conquistó el único título de toda su carrera profesional, la Copa de Chipre en 2019. Eslovaquia entre 2022 y 2024, con el AS Trenčín. Y regreso a Portugal en 2024, con el GD Chaves de la Segunda División. 10 equipos en casi 2 décadas. De aeropuerto en aeropuerto, de contrato en contrato, siempre en ligas que el gran público ignora, siempre lejos de los focos. Y aquí viene un dato que muy pocos están señalando. Cuando comenzó el Mundial 2026, Bociña no tenía equipo asegurado para la temporada siguiente.
Su vínculo con el Chávez vencía el 1 de julio de 2026. Llegó al partido más importante de su vida como futbolista libre, sin saber dónde iba a trabajar al mes siguiente. Su valor de mercado en Transfermarkt: 50.000 euros. Para dar contexto, hay futbolistas de quinta división europea que cuestan más. Cero visibilidad comercial. Cero interés mediático. Hasta el lunes 15 de junio de 2026. Estadio Mercedes-Benz, Atlanta. Primer partido del Grupo H. España, la campeona vigente de Europa, última ganadora de la Eurocopa, una de las grandes candidatas al título. Pedri, Rodri, Fabián Ruiz, Oyarzabal, Ferran Torres, Cucurella, Laporte. Un plantel valuado en más de 1.000 millones de euros. Enfrente, Cabo Verde en su debut histórico en una Copa del Mundo. Un país de 500.000 de personas esparcidas en 10 islas en medio del océano. Su mejor jugador, un mediocampista del Olympiacos griego. El arquero, un hombre de 40 años sin contrato vigente. España remató 27 veces. 27. 7 fueron entre los 3 palos. Los 7 los tapó Bociña. Un cabezazo de Oyarzabal. Un remate cruzado de Ferran Torres. Otro remate de Laporte. Un derechazo de Cucurella que hizo vibrar el travesaño. Yamal ingresó en el segundo tiempo, y Bociña siguió de pie, como si el tiempo no avanzara para él. España completó 800 pases contra 278 de Cabo Verde. Tuvo el 74% de la pelota. 11 corners contra 1. Los datos de goles esperados marcaban 2,1 para España, 0,2 para Cabo Verde. Y el marcador no se movió. Ferran Torres, en el minuto 65, tuvo el gol más cantado del partido con el arco vacío frente a él, y mandó el balón afuera de una manera que la prensa española no encontraba cómo describir. Pedri terminó con amarilla en el 93 por una falta que decía todo sobre la impotencia colectiva. Luis de la Fuente miraba desde el banco con los ojos de quien no entiende qué está viendo. Y en el tiempo añadido, cuando España volcó todo en busca del gol, ocurrió lo impensado. Un pase atrás mal medido de Lamine Yamal generó un contragolpe para Cabo Verde, que por poco termina en victoria para los africanos. No solo aguantaron, casi ganaron. El árbitro jordano, Adam Makadme, pitó el final. 0-0. Cabo Verde sumaba el primer punto de su historia en una Copa del Mundo. La FIFA eligió a Bociña como el mejor jugador del partido. Y entonces, llegaron las lágrimas. En zona mixta, cuando los periodistas le preguntaron por qué lloraba, Yosimar soltó esto. Mi madre no pudo venir por culpa del visado. El dinero que teníamos que pagar para el visado, no lo conseguimos a tiempo. Me gustaría que estuviera aquí, pero también estoy muy contento. Estoy muy feliz por todo el pueblo caboverdiano. Su madre, la mujer que trabajó de sol a sol mientras los abuelos criaban al niño, la que escuchó por teléfono durante décadas cómo su hijo viajaba de Moldavia a Chipre, de Chipre a Eslovaquia, de Eslovaquia a Portugal, persiguiendo algo que siempre parecía estar a un paso de distancia. Esa mujer no pudo estar en las gradas, porque no llegaron a pagar el trámite del visado a tiempo. Una historia de pobreza y burocracia que el fútbol colocó de golpe en la primera plana del planeta. Y acá te hago una pregunta y quiero que me respondas en los comentarios. ¿Cuál fue el momento de esta historia que más te impactó? ¿La actuación bajo los palos, las lágrimas por su madre, o la historia del nombre que casi tuvo? Escribilo abajo, quiero leer cada respuesta. La declaración se viralizó en horas. Llegó al congresista estadounidense Hakeem Jeffries, quien contactó directamente al secretario de Estado Marco Rubio para pedir intervención. El Departamento de Estado activó protocolos especiales para acelerar el proceso. Y la madre de Bociña consiguió el visado. Pudo estar en las gradas del Hard Rock Stadium de Miami el domingo 21 de junio para ver a su hijo enfrentar a Uruguay. Mientras tanto, Yosimar pasó de menos de 100.000 seguidores en redes sociales a más de 2 millones en menos de 48 horas. Algunos reportes elevaron esa cifra a 9 millones. El arquero más anónimo del torneo se convirtió en su personaje más buscado. Y ahora viene lo que prometí al comienzo. El detalle que cierra este círculo de una manera que ninguna ficción se atrevería a proponer. Volvemos al 3 de junio de 1986, Mindelo, Cabo Verde. La víspera de su nacimiento, el 2 de junio, Argentina debutó en el Mundial de México contra Corea del Sur, la Argentina de Maradona, la que semanas después iba a levantar la copa. En ese partido, un delantero llamado Jorge Valdano marcó 2 goles. El padre de Yosimar, fanático del fútbol que siguió el torneo partido por partido, quiso bautizar a su hijo recién nacido con el apellido de ese delantero argentino que había brillado la noche anterior. Quiso ponerle Valdano. Las autoridades de Cabo Verde dijeron que no. La normativa local no permitía registrar a un recién nacido con el apellido de un extranjero sin ningún vínculo familiar comprobable. El padre no se rindió. Siguió buscando en ese mismo Mundial de México y encontró otro nombre que lo emocionaba: Yosimar. El lateral brasileño Yosimar Higino Pereira, que esa misma semana había dejado a todo el planeta con la boca abierta marcando 2 goles extraordinarios contra Irlanda del Norte y Polonia. El propio Bociña lo confirmó en una entrevista a Globo Esporte.
Durante el Mundial de 1986, cuando yo nací, mi padre le rindió ese homenaje. Creo que Josimar era lateral izquierdo y marcó desde la banda derecha. Por eso mi padre me puso este nombre. Mi padre siempre lo tuvo muy claro. 40 años después, Josimar Évora Díaz jugó su primer Mundial en exactamente el mismo certamen que le dio su nombre. El círculo se cerró solo. Y hay una capa más. Si Cabo Verde supera la fase de grupos, podría cruzarse en octavos de final con la Argentina de Messi y Scaloni. Es decir, Bociña, el hombre que casi se llamó Valdano, podría pararse bajo los 3 palos frente a la heredera directa de aquella Argentina del 86. El fútbol, cuando decide ponerse poético, no necesita que nadie lo ayude. Josimar Bociña salió de los callejones de Mindelo donde le pegaban por ser el más chico del grupo. Lo apodaron Abuelita para ridiculizarlo. Empezó pateando de campo. Se convirtió en arquero a los 16 años casi sin quererlo. Recorrió el fútbol humilde de Angola, Moldavia, Chipre, Eslovaquia y Portugal durante 2 décadas sin que ningún club grande siquiera pronunciara su nombre. Llegó al Mundial 2026 sin contrato firmado, sin su madre en las gradas, con 40 años recién cumplidos y 50.000 euros de valor de mercado. Y en 90 minutos le tapó 7 remates a la campeona de Europa. Le regaló a su país el primer punto de su historia mundialista y se convirtió en el símbolo más poderoso de un torneo que todavía tiene mucho por contar. Esta historia importa porque Bociña no es solamente un arquero, es la demostración de que el fútbol, cuando funciona como debe, todavía sabe encontrar a quienes lo merecieron toda su vida. Si llegaste hasta acá y esta historia te movió algo por dentro, suscríbete al canal, porque cada semana traemos exactamente este tipo de historias.